A veces le toca hacer la tarea sucia a este gobierno y a veces la tarea sucia la hace el Frente Amplio, como la hizo cuando firmó el contrato UPM-2, República Oriental del Uruguay, como la hizo cuando en el año 2012 puso un interés anual legal de 147% para favorecer a los bancos y tendría una larga lista para enumerar más cosas. Y ahora el Frente Amplio se quiere sacar cartel porque estos se encargaron de que el puerto quede en manos privadas hasta el año 2081. Que se perjudica una cantidad de cosas, no hay duda ninguna. Que hay un avance del capital extranjero sobre el país y que predomina mucho más que en otras épocas, no hay duda alguna. Incluso en la política de puertos, Uruguay ha retrocedido y a la prueba está que todo este enlace que se hace por el norte del departamento de Rocha, lo que va a tender a favorecer son a los puertos brasileños, bien digo. Bueno, ¿qué quiero apuntar además? Quiero apuntar que estas políticas de entrega se hacen de común acuerdo y trata cada cual de sacar filo, engañar a la población y mostrarse como que es contrario a la entrega. Cuestión que no es para nada así. Es un trabajo de equipo que a veces le toca a una de las coaliciones hacer el trabajo sucio, embromado, y a veces le toca a la otra. Y se dividen esas cuestiones y compiten engañando a la población para lograr sus votos y seguir gobernando y seguir entregando al Uruguay, como creo que hemos mostrado bastante fehacientemente a partir de esta entrevista que tuvimos con el economista Antonio Roca, que en otra oportunidad la vamos a aprovechar para agarrar dos partes del programa. Bueno, Mero, seguimos con la segunda propaganda. Casa que está a la venta y es el Block 1 de las viviendas de INVE. Usted va por Mario Anza o 18 de julio y agarra la diagonal que sale al polideportivo. Es el primer block a mano derecha y es la última entrada y es la casa 031. Esta casa está a la venta. Usted puede usarme a mí como intermediario para poderla ver y saber más o menos el precio en el cual se pretende vender. Para eso tiene que dirigirse al 099 527 614 o los celulares y teléfonos que están ahí a la vista en la cartelería. Bueno, vamos a entrar en un tema de la seguridad social en el poco tiempo que nos queda. Vamos a pasar a un dirigente gremial que pertenece al gremio de los trabajadores de la enseñanza privada, que se llama Sergio Solmaruga, el cual apunta bastante bien, y vamos a hacer algún comentario en lo poco que nos queda. Lo que de él vamos a pasar equivale a unos 5 minutos 55 segundos. Y allí logra una serie de precisiones que a su vez nosotros vamos a agregar algunos comentarios. Y el tema bastante nefasto
que le hacen cumplir a los periodistas, a la prensa, que generalmente no están informados, y eso habla a las claras que también el periodismo ha bajado su nivel, eso se fomenta por parte del poder económico, pero lo que vamos a escuchar ahora por parte de Sergio Solmaruga, que nos va a pasar Homero Rocha, es bastante importante lo que dice, y especialmente si después hacemos algunos comentarios aclaratorios, que no es porque el hombre no tenga las cosas claras, sino para que nuestra audiencia aquilate mejor lo ha expresado en estos casi 6 minutos. Bueno, Homero, pasame a Solmaruga. El plebiscito, que ya es una realidad, se votará a finales de octubre. Tú dijiste en Legítima Defensa, que además se graba aquí en los estudios de MBD Films, que es un logro más del movimiento sindical. Sí, en una historia larga del movimiento sindical, ¿no? Hay que recordar que en Uruguay el movimiento sindical precede con mucho a todos los partidos de izquierda, ¿no? El movimiento sindical empieza su actuación a fines del siglo XIX, es este movimiento sindical el que genera las condiciones para que existan las 8 horas en Uruguay, esa limitación de la jornada de trabajo, es este movimiento sindical el que generó las condiciones para que haya un salario mínimo y un salario mínimo del trabajador rural, es este movimiento sindical el que generó las condiciones para que haya aguinaldo, salario ocasional, seguro de paro. El movimiento sindical ha estado siempre al servicio de las familias trabajadoras, generando condiciones para el ejercicio de derechos y la ampliación de derechos para profundizar la democracia. Y en ese marco también el movimiento sindical es el mismo que hace 51 años atrás hizo una huelga general de 15 días contra el terrorismo de Estado que generó la extrema derecha en nuestro país. Entonces, ¿por qué es un logro más? Porque es hijo de esa larga tradición de lucha por derechos. Bien. ¿Y por qué es buena cosa, sería buena cosa para ustedes que los uruguayos el último día de octubre deroguen estos artículos importantes de la ley que impulsó el gobierno? Bueno, algunas precisiones. Primero, nosotros no estamos derogando ningún artículo, ni es un plebiscito contra la ley, como dijo el colega de ustedes anteriormente. Este plebiscito es para enmendar el artículo 67 de la Constitución, es un camino que está consagrado en el artículo 331 de la Constitución, es una propuesta que hace el movimiento social para que decida el pueblo. Sí. El movimiento sindical no impone. No, a nosotros, a los trabajadores nos impusieron una reforma jubilatoria, vía parlamentaria obviamente, pero que nos confiscó 5 años de jubilación, nos confiscó un 10% de salario jubilatorio y nos obliga, independientemente de nuestra libertad individual, a aportar un 5%, una tercera parte de la asignación computable a una FAP que nos cobra, entre la FAP y la aseguradora, un 20% de nuestros ahorros, que nunca vamos a ver. ¿Alguien nos pidió permiso para eso? Nadie, se nos impuso. Bien, nosotros no vamos a imponerle nada a nadie, nosotros lo que vamos a hacer es proponerle a las trabajadoras, a la ciudadanía, que elija si enmendar la Constitución para consagrar 3 derechos cautelares que estén, digamos, consagrando la seguridad social como un derecho humano. ¿Cuáles son estos 3? Que la edad mínima no obligatoria para la jubilación, sea los 60 años, que las pensiones y jubilaciones de valor mínimo estén equiparadas al valor del salario mínimo nacional. Esto hoy significaría un impacto muy importante para familias trabajadoras de todo el territorio nacional, con un aumento de 3.500 pesos por jubilación o por pensión. Y un tercer elemento que es poner a Uruguay en el mundo. Es decir, hay solo de los 195 países que están reconocidos en el mundo, solo 12 tienen el sistema FAP que existe en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Eliminar las AFAP porque es un modelo caro, es un modelo ineficiente y es un modelo muy inseguro. Por eso 18 de los 30 países que tenían AFAP retrocedieron siguiendo las recomendaciones de la OIT del año 2018. Sergio, Rodolfo Saldain, el líder de la reforma, el mentor técnico, dijo que esta iniciativa del PIT-CNT se formuló sin ningún estudio que le diera fundamento en la realidad económico, financiera, social y demográfico sobre la que estaría llamada. Además que, bueno, dicen los técnicos que se va a desfinanciar por completo la caja, ¿no? Se plebiscitó sin ningún estudio que le diera fundamento en la realidad económico, financiera, social y demográfico sobre la que estaría llamada. ¿Qué tenés para decir? Bueno, que me parece que Saldain debe contribuir. Yo creo que en la sociedad existen diversidad de opiniones, eso es legítimo y es necesario. Porque hay intereses que son divergentes o son contradictorios. Y acá en Uruguay hay
como Saldain, personas que defienden el modelo AFAP porque entienden que es un buen negocio. Nosotros entendemos que la seguridad social es un derecho humano y no un negocio. Pero hay que debatirlo porque son posiciones distintas, nadie es el dueño de la verdad. Y Saldain tampoco. Saldain yo creo que está en una posición muy soberbia, en donde acusa al que piensa distinto de no estudiar, de no saber, de improvisar. Y desde ese lugar no se comparten razonamientos, se imponen conclusiones. Y lo que hay que hacer acá es cada uno dar sus puntos de vista con la mayor seriedad y la mayor argumentación posible para que la gente decida. Ahora, si yo acuso a Saldain de ladrón, o si acuso a Saldain de que está en contra de nosotros, porque en definitiva es parte de una élite económica, seguramente esté dando una conclusión y no un razonamiento para que la gente pueda pensar. Lo que dice Saldain, digamos, se apoya en un informe que es de fecha del 27 de noviembre del 2023, elaborado por los equipos técnicos del BPS. Ahora, yo quiero leerlo, porque si no, parecería leer algunas cosas de este informe. Primero, ¿cómo va intitulado el documento? Análisis de la propuesta de enmienda constitucional y su impacto en el largo plazo. En el largo plazo. Primero que nada, ¿por qué en el largo plazo? Porque la enmienda que nosotros estamos planteando generaría una estabilidad y una autosuficiencia económica del BPS, y esto lo dice el informe, lo voy a leer, por 15 años. O sea, el gobierno que viene y los dos próximos no tendrían que inyectar ni un solo peso en el Banco de Previsión Social para pagar el conjunto de prestaciones que paga el Banco de Previsión Social. Entonces, y hago una acotación más y sigo. Nosotros a fines de julio vamos a estar pidiendo reuniones a todos los partidos políticos. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario que es pertinente. Tiene un muy buen manejo Sergio Solmaruga ante los periodistas y esto es importante. Ahora, cuando él dice que un estudio de CIMBE, que incluso dice que la seguridad social por 20 años va a estar mejor, y el estudio de todos los contadores que tiene el BPS, el estudio económico prevé que por lo menos por 15 años la situación del tema de la seguridad social va a mejorar. Ahora, ¿a qué se debe esta mejora? Porque usted se preguntará, si una academia habla que hay 20 años de mejora de la seguridad social a partir de lo planteado por la reforma, ¿y qué es lo que plantea la reforma que mejora por 20 años o por 15 años por parte de las propias autoridades del BPS, como ha salido su presidente Carlos Cabrera, a hablar en contra de esta reforma de la seguridad social que tiene 3 puntos: poderte jubilar a los 60 años con 30 de trabajo si quieres y te sirve, que cada pasividad equivalga mínimamente, es decir, cada pensión o cada jubilación, el mínimo equivalga a un salario mínimo nacional que hoy está en 22.000 pesos 286. Y tercero, la eliminación de la SAFAP. ¿Y qué es lo que permite que por 20 años, según el Centro de Estudios de Investigaciones del CIMBE y los economistas del Banco de Previsión Social, aseguren que por 15 años la seguridad social no tendrá ningún problema? ¿A qué se debe eso? Claro, porque el proyecto de reforma constitucional, al eliminar la SAFAP, ¿qué ocurre? 1.500 millones de dólares por año, casi 1.500 millones de dólares por año, que no van al BPS, de donde nunca debió haber salido la plata de los trabajadores. Bueno, al ir al BPS, en unos 5.400 millones de dólares, que es lo que cuesta pagar las 800.000 pasividades, es decir, jubilaciones y pensiones en el Uruguay al año, 5.400 millones de dólares, le vuelven 1.500 millones de dólares que los vuelve a tener el BPS si triunfa, y de ahí la importancia de poner el domingo 27 de octubre la papeleta de reforma constitucional para que justamente el BPS tenga más plata y sea superavitario como mínimo, dicho por los propios
contadores del Banco de Previsión Social por 15 años. Como ve, señora y señor, es todo lo contrario de esta gente que está queriendo asustar con esta reforma constitucional sobre la seguridad social, que uno de sus puntos es la eliminación de la SAFAP. Al revés, al eliminar la SAFAP, el BPS va a tener más dinero que el que hoy tiene y va a tener estabilidad como mínimo por 15 o 20 años. Otro día, otro programa, agregaremos más información sobre miles de aspectos que hay para hablar de este tema. Y ojalá usted tenga una constitución en su casa y vaya, entre otras cosas, y lea el artículo 67. Y vaya, entre otras cosas, y lea el artículo 195. Bueno, nos vamos con la propaganda del programa. Hasta el lunes que viene, estamos todos los lunes a partir de las 22 horas y este programa también lo puede ver por Facebook TV Rochense. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.